Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de planes de salud, de cuáles son las empresas de medicina preparadas con los planes más económicos del mercado. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Lorenzo Sigaut Gravina. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Bueno, arrancamos, ya estamos con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros con la información, toda la información de seguros, Agustina Martínez Bassi, y nos acompaña para hacer repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, Diego de Marchi. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí una vez más. Vamos a arrancar con toda la información que tenemos para hoy. Vamos a comenzar con la información económica. Hoy el Ministerio de Hacienda anunció que va a reducir la cantidad de dólares que vende en el mercado el Banco Central por cuenta del organismo. Es una venta que se realiza en forma diaria de 100 millones y se va a reducir en los próximos días a 50 millones por día. El mercado reaccionó de alguna manera con vaivenes, cerrando 20 centavos por encima de la cotización del día de ayer. Santi, bueno, esta es una herramienta que comenzó a utilizar el gobierno para frenar la corrida cambiaria en los meses de mayo y de junio. Y es natural, es razonable que ahora que se ha logrado cierta estabilidad, el gobierno intente normalizar o empezar a normalizar el mercado, eliminando estas herramientas que generan un resultado relativamente artificial, ¿no? Sí, Ale, es una noticia que, como vos dijiste, tuvo algún impacto en el mercado de cambios, ¿no? Eso no hay que desestimarlo. El dólar estaba relativamente quieto, incluso había mostrado algunas jornadas una tendencia a la baja, ¿no? Hay que ver si al gobierno también le preocupa justamente que el tipo de cambio se aprecie cuando la inflación sigue en alza, Cuando este desfasaje se va produciendo, es decir, un tipo de cambio estancado o incluso a la baja y la inflación que sigue siendo elevada, tarde o temprano después se producen los saltos bruscos, que es lo que se está tratando de evitar. Como dijiste, Ale, el gobierno comenzaba este mes, en realidad, a subastar 150 millones de dólares por día y avisó que va a reducir este monto a la mitad y próximamente, 3 días después, a 50 millones diarios. También, Ale, es llamativo que ya se hayan vendido con este mecanismo de subastas 3.000 millones de dólares de lo que llegó del Fondo Monetario. Es el 20%. Recordemos que hace pocos días, hace algunas semanas, llegaron 15.000 millones del Fondo Monetario. Bueno, el gobierno, a partir de este mecanismo de subastas, ya vendió la mitad al mercado, justamente para tratar de controlar el tipo de cambio. Como decís, puede ser una noticia buena, diciendo, bueno, llegó la estabilidad, es hora de empezar a normalizar el mercado cambiario, pero me parece que al mercado también lo que más lo tranquilizó fue la noticia que vino por el lado productivo del ministro de Producción, Dante Sica, que dijo que por fin va a empezar a bajar la tasa de interés, otro elemento fundamental para normalizar los valores financieros y cambiarios. No, precisamente, lo que uno debería esperar es que el gobierno testee en los próximos días cómo reacciona el mercado frente a este anuncio y en la medida en la que reacción del mercado esté dentro del esperado, sin generar un salto brusco en el dólar, en el valor de la cotización del dólar, empezar a ir a avanzar con la reducción de la tasa de interés, que como decís es central para la recuperación de la economía en los próximos meses. Sí, Ale, es una incógnita cómo va a reaccionar el dólar. Realmente apenas se hizo el anuncio, como vos bien dijiste, el dólar saltó 20 centavos en un solo día y solamente estamos hablando de reducir la cantidad de billetes que está vendiendo el Poder Ejecutivo. Ni hablar cuando empiece
a bajar la tasa de interés. Pero bueno, si las expectativas se comienzan a calmar, los ruidos políticos se van disipando también a medida que pasen los días, por ahí el gobierno tiene suerte y el tipo de cambio de equilibrio no está muy lejos del 28 que tenemos hoy. De eso no hay duda, ya lo hemos dicho meses atrás, o semanas atrás, cuando se alcanzaron estos valores, que ya veíamos un dólar que había alcanzado un valor que seguramente no está lejos del equilibrio, hasta uno podría decir que tal vez está por encima de ese valor esquivo, difícil de determinar con total precisión. Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a brindar información del mercado de salud, de cuáles son los planes más económicos que ofrecen las empresas de medicina prepaga en nuestro mercado. Exactamente, un servicio que es fundamental y esta semana nuestra Informa tiene que ver justamente con eso. Como siempre lo hacemos dentro de los planes de salud que te presentamos en el día de hoy, te mostramos ejemplos para que tengas una idea de qué se trata y después busques aquel que más se ajuste a tu presupuesto. En este caso, los ejemplos son los planes de salud más económicos, en primer lugar para un adulto, promedio 40 años, y en segundo lugar para una familia tipo, es decir, 2 adultos y 2 menores. Vemos en pantalla, si les parece entonces, cuáles son los planes de salud más económicos que hay en el mercado local de medicina privada. Si les parece muy bien, vamos a Omint con un costo de 2.360 pesos por mes, Medicus 2.412, Hospital Alemán 2.473, Privamed 2.485, Prevención Salud 2.500. Esos son los primeros más económicos, pero hay otros. SMG 2.881 pesos por mes, Medicals 2.899, Galeno 2.929, Hospital Italiano 2.930 y OSDE 2.996 pesos. Entonces, hablamos de planes de salud para un adulto aproximadamente de unos 40 años. Pero también les contábamos, hicimos la cotización para una familia tipo, 2 adultos y 2 menores. Y los vemos en pantalla, si les parece, cuál es el costo mensual que tienen estos planes familiares. Hospital Alemán, 4.800 pesos por mes, Medicus 4.810, Privamed 4.923, Omint 5.305 y Prevención Salud 5.489 pesos por mes. Hay otros un poco más costosos, 5.796 cuesta el Hospital Italiano, Medical 5.899, SMG 6.200, Galeno 6.463 y finalmente OSDE 6.520 pesos por mes. Vamos a comenzar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y hablábamos hace instantes del dólar, de la estabilidad que ha logrado el gobierno en las últimas semanas y definitivamente, Diego, el dólar cerró, ¿no?, el mes de junio con una caída significativa respecto al inicio del mes. Así es, sí, el dólar, como comentaba Santiago, bajó un poco su cotización, después de un mes de calma y un poquito hacia la baja, lo cual es una noticia muy, muy importante y hay que ver ahora cómo testea el mercado estas nuevas bajas del monto de la subasta. Obviamente, por suerte, tuvimos una calma en todos los mercados. Vimos que también las monedas de la región se apreciaron un poco, con lo cual hubo una calma del dólar a nivel global. Un fenómeno generalizado, no fue un fenómeno local, ¿no?, la caída del dólar en el mercado local. Correcto. O sea, acompañamos las monedas de la región con las particularidades de Argentina, pero tuvimos apreciación en todas las monedas. Un regreso, ¿no?, de algunos capitales que habían huido, ¿no?, de la región y que retornaron parcialmente, ¿no?, en estas últimas semanas. Bueno, eso tiene mucho también que ver con la tasa, ¿no? O sea, una tasa alta con un momento de calma permite que bueno, estas posiciones en peso se conviertan en tentadoras y muchos decidan por esa opción. Muy bien, perfecto. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Iniciamos con la información de las entidades financieras y te agregamos un comentario sobre lo sucedido en el mercado inmobiliario.
Así es, Ale, porque el último mes cayó 11% la venta de inmuebles en Capital Federal, según el Colegio de Escribanos, pero un dato no menor, las escrituras que se hicieron por crédito hipotecario se desplomaron 52%. Realmente hay que ser muy valiente en tomar créditos hipotecarios actualizados por UBA con una tasa de interés que está arriba del 40%. Así que esto se ve, por supuesto, reflejado en el mercado inmobiliario. Bueno, cambiamos de tema y la Superintendencia de Seguros anunció de semanas atrás la modificación del circuito de denuncias y reclamos de los asegurados. El organismo busca de esta manera facilitar las gestiones, aumentar, mejorar los tiempos de respuesta y generar alertas para detectar, para responder a casos de fraudes y de abusos ante los usuarios. Agustina conversó con el público sobre este tema, sobre el servicio que brindan las compañías de seguros en nuestro mercado. Café Financiero le preguntó a los asegurados si tuvieron alguna vez algún conflicto con su compañía y en ese caso, ¿cómo fue que lo resolvieron? ¿Tuviste algún problema con tu compañía de seguro alguna vez? No, hasta ahora nunca. Por suerte me cubre todo. Por la asistencia mecánica más que nada. ¿Y qué hizo? Me enojé. No, por el momento no tuve ningún conflicto. Sí, un poquito tuve que poner un abogado para que me solucione el tema. No, nunca. Siempre fue todo normal. Estoy conforme. Resulta ser que al momento de que te roban o al momento que, no sé, te empiezan a evaluar los desgastes y es como que te pagan el 60%, el 40%, el 10%, lo que corresponda. ¿Cuál es tu opinión sobre las compañías locales, por ejemplo? Y mi opinión, que son todas iguales. Por lo menos la que tengo yo no tuve ninguna queja. Siempre fui atendido correctamente, así que no tengo de qué quejarme. Es muy difícil de decir hoy un seguro bueno. No existe. Por ahora no es buena. En términos generales, ¿te parece aceptable la calidad del servicio, la manera de manejarse? Y depende de la compañía. Hay compañías que sí, es aceptable y hay otras que dejan mucho que desear. Todavía hay mucho trabajo por delante para lograr un mercado que genere una satisfacción en todos los asegurados. Pero bueno, le recordamos, Agus, a todos los televidentes, cuáles son los canales a los que pueden dirigirse si tienen algún problema con una entidad aseguradora. Claro, pueden denunciarlo. ¿A dónde? Teléfono 0800-666-8400 o si no, página web www.argentina.gov.ar/Superintendencia de Seguros /consultas y denuncias. A ver, repetimos entonces, ¿no? Repetimos, 0800-666-8400, ese es el número de teléfono, y si no, vía web www.argentina.gov.ar/Superintendencia de Seguros /consultas y denuncias. Bueno, perfecto. Vamos a continuar repasando lo sucedido en los mercados de capitales y complementamos con lo sucedido en el mercado de valores, un Merval que viene bastante estable en estos últimos días, sin movimientos ni para arriba ni para abajo, ¿no, Diego? Por suerte, sí, el mercado, como decíamos antes hablando de las monedas, el mercado también se calmó emergentes, empezaron a haber flujos en emergentes y eso acompañó un poco a Argentina. Y hemos tenido un mercado más calmo, todavía evaluando bien la posición en el precio en el que va a quedar el Merval, pero es una muy buena noticia verlo en estos niveles. Bueno, veremos si hay oportunidades, quizás el viernes tenés alguna recomendación como hacemos todos los viernes para aquellos que quieren animársele a este mercado que por lo menos ya detenido su caída y por ahí puede en algún momento iniciar una remontada, ¿no? Por supuesto, y como siempre sucede cuando pasan estas crisis, a veces las caídas se exageran, como también las alzas se exageran, y hay que buscar buenos puntos de entrada en algunos precios. Así que bueno, el viernes prometemos traer alguna recomendación para todos aquellos que quieren apostar al mercado local. Vamos a cerrar el bloque, como hacemos siempre ahora, respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Y mientras vemos información en pantalla, te contamos que en 3 meses se homologaron 800 acuerdos por accidentes de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Pero además, 9 de cada 10 casos que se resolvieron en las comisiones médicas bonaerenses lo hicieron en un promedio de 32 días. Antes, este trámite podría llevar hasta 6 años en la justicia provincial.
Bueno, cerramos así el bloque, quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Lorenzo Sigaut Gravina. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Lorenzo Sigaut Gravina para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, hablábamos, ¿no?, en el primer bloque que el Ministerio de Hacienda anunció hoy la reducción en las compras de divisas que realiza el Banco Central a cuenta del organismo. Estas compras diarias pasarán, ¿no?, de los 100 millones que se venían realizando a 50 millones en los próximos días. Veíamos, Lorenzo, esto como un intento, ¿no?, del gobierno de avanzar hacia una normalización del mercado cambiario. ¿Vos cómo lo ves? Sí, creo que el gobierno, incluso después de una caída del tipo de cambio de casi 5% durante julio, creo que logró consolidar la calma cambiaria y ahora hay que retirar las razones principales por las cuales se logró esa calma, que fue a fuerza de tasas de interés y a fuerza de ventas de divisas, en este caso provenientes del fondo, a razón de 150 millones de dólares en los peores días de estrés cambiario y después ya en 100 millones. Por si teníamos al enfermo en terapia intensiva y ahora se quiere intentar ver si puede cambiarse la cama del hospital, ¿no? Algo así podríamos verlo. Sí, de a poquito ir sacándole el respirador, siguiendo con tu analogía. Y creo que esto es importante porque si bien se va consiguiendo la calma cambiaria, Dios quiere, esto está empezando allá a generar también calma financiera, ahora lo que necesitamos es un poco de calmantes, pero para la economía real, que en el segundo semestre del año viene con todas noticias mucho más graves, porque en general el pico de estrés cambiario, después se normalizan las variables financieras, después recién la actividad, se desacelera la inflación y para el final el mercado laboral. ¿Te pareció igual acertada la decisión de empezar con este proceso de normalización ahora? Bueno, de hecho comentábamos en el primer bloque que hubo algunos vaivenes en el mercado cambiario, no quedó claro cómo han tomado, ¿no?, los inversores esta decisión, ¿no?, del Ministerio de Hacienda, del Banco Central. Creo que también es como decir, bueno, que el dólar no baje más de esto, creo que es una señal razonable, porque para tener una crisis cambiaria primero tiene que tener atraso cambiario. Entonces el gobierno ya creo que eso no quiere ir por ese camino. Y después, como te decía, incluso también con las tasas de interés, que es el otro artífice de esta calma cambiaria, las tiene que empezar a retirar, porque si no el daño sobre la economía real se va a profundizar, vamos a tener más desempleo y terminar el año en una situación compleja. ¿Crees que se tiene que avanzar aún más, se tiene que profundizar este proceso de normalización, como decíamos en el primer bloque, de hecho, con la reducción de las tasas de interés en las próximas semanas? Con calma, pero sin pausa. Tiene que avanzar, insisto, porque está el otro problema, que es la economía real, que digo es el próximo desafío que tiene el gobierno, y ir tentando a ver si hay o no estabilidad en el mercado cambiario con tasas más bajas y sin tanta venta de divisas por parte de... Además reconozcamos, ¿no?, con un dólar de 28 pesos hoy, la verdad que es una locura mantener durante un tiempo prolongado semejantes niveles de tasas, ¿no? Lo que pasa es que la calma de julio se logró gracias a esas tasas. Sí. Entonces es como que, bueno, primero lograr la calma cambiaria como sea, un poco esa fue el corolario de lo que vimos, sobre todo desde que asumió este nuevo presidente del Banco Central, y ahora sí tratar de recoger y, digamos, apagado el incendio cambiario, empezar a atender a los heridos, y justamente la tasa de interés en estos niveles sirve solo para apagar el incendio cambiario y ahora hay que reducirla lo más rápido posible, pero insisto, sin prisa, pero sin pausa. Muchas veces en nuestra historia nos hemos endeudado para tratar de parar una corrida cambiaria que terminó siendo incontenible y después tenemos un dólar más alto y encima que repagar la deuda. ¿Te parece que estuvo bien el gobierno en usar estas divisas del Fondo Monetario, o sea, endeudamiento, para mantener el tipo de cambio en 28 o había que dejarlo soltar un poco más antes de vender los dólares? Bueno, de hecho, creo que había que lograr cierta calma cambiaria. Lo mismo con las tasas de interés. Me hubiese gustado que se logre de otra manera, pero en las únicas dos herramientas que existían eran la plata que venía del fondo y las tasas de interés. Perdón, se fueron 3.000 millones, ¿no?, de lo que ya nos dio el fondo. La otra alternativa era dejar que el tipo de cambio se escape y vender menos dólares, que quizás la calma cambiaria se conseguía igual, pero un tipo de cambio más alto. Puede ser, el problema es que ya esto, a los niveles que estuvieron rozando 30 pesos por dólar el tipo de cambio, ya había generado mucha alarma, mucha aceleración de la inflación y mucha recesión. El gobierno optó por calmar en ese nivel. Es muy difícil saber cuando hay una corrida cambiaria como la que hubo, cuál es el nivel que va a calmar a los mercados.
el gobierno pensó que era 28 y ahí jugó. Podría haber sido a 30 tranquilamente, pero creo que cada vez cuanto más se te escapa el dólar en la Argentina, más sensación de crisis hay, y eso en las expectativas y en la confianza de la gente es importante frenar. También hay que decir que al menos una parte, ¿no?, de los dólares que vendió el Banco Central a cuenta del Ministerio de Hacienda se hubieran vendido de todas maneras, porque son los dólares que vienen del financiamiento que el gobierno, que el Estado usa para financiar el déficit fiscal, ¿no? Sí, por eso esos son dólares que el déficit fiscal en la Argentina es principalmente para pagar jubilaciones, salario, etcétera, todo. Aún si no hubiera habido corrida cambiaria en estos próximos meses, se tendría que haber vendido esos dólares en el mercado local, ¿no? Sí, la otra alternativa es que vaya directamente al Banco Central y se evite que vaya al mercado cambiario para no tirar para abajo el tipo de cambio, pero creo que claramente el problema no era frenar la corrida, así que ambas dos razones se conjugaron para que sea de esta manera, lo cual tiene cierta lógica. Estamos viendo, Lorenzo, un conflicto con los docentes de Buenos Aires y la provincia, tema salarial. ¿Ves que de aquí a fin de año, con estas tasas de inflación, puede recrudecerse el tema social y salarial? Sí, creo que la realidad es que la inflación ha puesto todos los pronósticos que tenía el propio gobierno. Pensemos que a fin del año pasado se discutía subir la meta de 8 o 12% para este año a 15%. Esa era la gran discusión. Hoy o ayer, estos últimos días, Macri diciendo bueno, la inflación va a ser 30% y lamentablemente probablemente supere el 32%, que es el límite máximo de alguna manera de tolerancia del acuerdo con el Fondo Monetario. Y la realidad es que las paritarias se han quedado muy por detrás. Algunos inicialmente ya acordaron cerca de 15%, que en realidad era un 20% cuando tenés algunos artilugios, o el primer trimestre del año se dieron unos aumentos adicionales por la reapertura de paritarias o cláusulas que se activaron el año de la paritaria anterior. Pero con una perspectiva de firmar solo por 15 de abril para fin de año, claramente eso no cierra para ninguna familia, para ningún trabajador, y es por eso que ya están subiendo y ya se están reabriendo, para bien o para mal, las paritarias para tratar los salarios de, no digo empardar a la inflación, pero por lo menos acercarse a un 25 o un 28%. Sí, he visto, ¿no?, que al propio gobierno le ha interesado en algunos casos reabrir estas paritarias justamente para evitar, ¿no?, el impacto recesivo que podría tener la devaluación si se mantienen los aumentos del 15% que se habían acordado a principios de año, ¿no? Y es muy interesante. Para el sector privado sí, para el sector público austeridad fiscal no. No hay reapertura. Y ahí es donde está mucho más fuerte el conflicto, porque los empleados públicos efectivamente este año van a perder más de 10 puntos contra la inflación. Es una caída de salario real muy fuerte. Y esto está a nivel nacional. Provincial, hay algunas provincias que han podido dar un poquito más de aumentos, pero estamos hablando que el sector público, en particular los empleados públicos, están sufriendo una mayor quita del salario real. Bueno, eso indiscutiblemente tiene que ver, ¿no?, con el objetivo exigente, ¿no?, de reducción del déficit al que se ha comprometido el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente. ¿No? Del 2,7% del PIB para este año, el 1,3% para el año que viene. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Lo ves así? ¿Ves que se puede cumplir este objetivo? Veo tanto la meta de inflación como la meta fiscal complejas. Ya la meta de inflación de este año probablemente supere el 32%, rompiendo de alguna manera lo que estaba acordado con el Fondo Monetario, y para el año que viene tanto el déficit fiscal como la reducción muy fuerte de la inflación debería ser 17% el año que viene, no las veo demasiado plausible. Creo igualmente que el Fondo va a tolerar de distinta manera. Una va a ser si incumplís la meta de inflación y otra la del déficit fiscal. El gobierno me parece que a la larga va a tener que priorizar la del déficit fiscal el año que viene, y vamos a tener un año electoral, de elecciones presidenciales, con un sector público claramente contractivo, lo cual es casi una novedad en Argentina. Sí, desde ya lo hemos comentado. ¿La inflación de este año cómo estaría cerrando, me dijiste? Levemente por arriba del 32%, que es el límite máximo que permite el acuerdo con el fondo, porque la meta para este fin de año es 27%, 29% implica que tenés que ir a hablar con el staff del fondo, y si superás 32% es un desvío que obliga a ir a hablar con el directorio del FMI. Muy bien, bueno, Lorenzo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de Lorenzo Sigauti Urbina sobre la situación del mercado cambiario y los anuncios que ha hecho hoy el Ministerio de Hacienda, buscando la normalización del mismo y las perspectivas de la economía para los próximos meses. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.